que ver está relacionado con las técnicas proyectivas en selección de personas. Vamos a hablar sobre este tema en primer lugar porque la idea también después es que si alguien quiere intervenir, preguntar, esto es un coloquio, o sea, la idea aquí no es una clase magistral ni mucho menos, sino que es una conversación. Los que vamos a hablar en primer lugar, tenemos aquí a Eduardo Barros, doctor Eduardo Barros, con algún breve resumen de su formación académica, muy breve, porque es mucho más profundo y dilatado. Bueno, él después se puede presentar más. Pero Eduardo, en el fondo, él tiene una trayectoria como académico acá en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Escuela de Administración, y además trabaja en la consultoría de recursos humanos. O sea, tiene también la mirada, digamos, típico que se divide entre la gente de la academia y los que están trabajando en la práctica, ¿no? Diría que las tres personas que vamos a hablar hoy día, y es importante declararlo, tenemos como una pata en cada lado. O sea, Eduardo yo creo que es el que lleva más tiempo. Víctor Hugo, que es la persona que estamos esperando, Víctor Hugo Arancibia, él, aparte de esta formación académica, también psicólogo de la universidad y con un MBA en la Universidad de Chile, él lleva muchos años trabajando en CDO Consultores, que es una de las consultoras más antiguas de Chile, digamos, que está en el mercado de la consultoría de recursos humanos. Y él está invitado representando una postura un poco diversa a la de Eduardo. Eduardo y Víctor Hugo han colaborado conmigo en algunas clases del curso de selección que yo estoy dictando hace 3-4 años. Y de alguna manera Eduardo, yo por lo menos lo he asimilado y lo he invitado para que hable del uso de las técnicas de evaluación en selección con una mirada en las propiedades psicométricas, en la rigurosidad, por ese lado. Y a Víctor Hugo lo invité más recientemente porque él se dio uno de los responsables de que en Chile el test de Luchter sea uno de los tests más utilizados en selección de personal. Ellos fueron, yo creo, los que han hecho la gran difusión de esta herramienta. Han invitado a Nevio Del Longo, que es el profesor italiano que trajo el know-how del test y que ha hecho innumerables talleres a lo largo de muchos años. Quizás algunos de ustedes los han tomado. En mi opinión, yo creo que el hecho de que CDO haya hecho esto con Nevio es responsable, es una buena medida de que en Chile se use tanto el Luchter. Entonces él representa un poco una visión que quizás acoge las técnicas proyectivas de selección, y Eduardo, estereotipando un poco las cosas, va a hacer el papel de más crítico de la utilización de técnicas proyectivas de selección. ¿Ya? Bueno, quien les habla, yo soy el profesor de selección de muchos de ustedes que han estado conmigo y hemos estado hablando de este tema, lo hemos estado dialogando, y como profesor a mí me interesa que este tema se converse. Aquí llevo adelante, póngase cómodo, instálese mientras yo aquí hago reír. Mi postura es la de, bueno, también llevo muchos años trabajando en consultoría de recursos humanos, cerca de 20 años, así mucho más en el lado práctico que en el lado académico. Mi pasada por la academia es de los últimos años. Y mi posición, haciendo el disclosure, como dicen, es desde una postura más bien práctica, en que quiero ser respetuoso del conocimiento científico, pero también tengo necesidades prácticas que resolver a la hora de aplicar los instrumentos en los procesos de selección. El objetivo de este coloquio, como decía en la invitación, es hacernos cargo de una controversia. Una controversia que ha surgido en las clases, en los pasillos, en las cuales aquí está muy quizá caricaturizado las posturas en un extremo, quienes quizás tienden a pensar de que las pruebas proyectivas no tendrían evidencia empírica de validez en selección, por lo cual no debieran utilizarse así de simple en dicho contexto. Y por otra parte,
tenemos quizás no como una opinión tan estructurada en personas, pero sí tenemos un hecho. Las pruebas proyectivas, creo que el mismo Eduardo lo ha mostrado en sus clases, con algunos estudios que se han hecho en Chile y Latinoamérica, tienen una amplia utilización. Son de las pruebas más utilizadas por los profesionales psicólogos que participan en procesos de selección de personal en las distintas empresas. Entonces, para mí aquí ya se instala una controversia de opiniones y de hechos. Bueno, si esto es tan controvertido, ¿por qué la usamos tanto entonces? Son preguntas que yo me he ido haciendo. Y aquí hay algunas respuestas que también me he ido dando a mí mismo. Es porque no las enseñaron. Yo creo que los tres somos exalumnos de la escuela, y en la escuela durante muchos años se enseñaron las técnicas proyectivas y se enseñó que sirven para aplicarla al contexto organizacional y a la selección en particular. En segundo término, porque cuando salimos de la universidad nos encontramos que las organizaciones en las cuales fuimos a trabajar, aquí hay varios alumnos que están terminando, que están nerviosos, que dicen voy a entrar al mundo laboral, algunos que ya entraron, que los veo más encorbatados, ya empezaron a tener esa experiencia de que las organizaciones donde están entrando sí se usan las técnicas proyectivas y se usan mucho, ¿no? Aquí yo puse un ejemplo. En el sistema de alta dirección pública del Estado chileno, dentro de las bases que rigen el comportamiento de las consultoras que se hacen cargo de los procesos de evaluación, se estipula que se debe ocupar técnicas proyectivas y que no se deben ocupar otro tipo de instrumentos psicométricos en el proceso. Fíjese bien, o sea, no solo no cuestionan las técnicas proyectivas, sino que les dan un estatus de única técnica que se puede ocupar para seleccionar a los ejecutivos del Estado chileno, el sistema de alta dirección pública. Me imagino que ustedes lo han escuchado. ¿Por qué otra razón las usamos tanto entonces también? Porque son baratas, entre comillas. Porque se compran las láminas y listo. Vamos aplicando el test. No necesitamos, o sea, uno paga una vez un derecho que es relativamente económico, que es comprarse el set. No es tan económico porque son 3 láminas de cartón, pero suponemos que detrás de eso hay un know-how que no digamos que uno se va a empobrecer por adquirirlo una vez cada 10 años, que es lo que duran más o menos blanquitas, porque después se van poniendo amarillas. Esto es un chiste que se pueden reír los que llevan más de 10 años aplicando las láminas. También se dice que se ocupan, y esto es una de las razones por las cuales se incluye en este ejemplo que yo puse del sistema de televisión pública, porque detectarían patología. Entonces nos llevan un poco a pensar también que puede ser algo importante para la selección de personas, determinar si las personas que son candidatos a los distintos puestos tienen algún grado de patología, y entonces estas pruebas serían más precisas, más profundas, más certeras para identificar patologías que pudieran ser contraindicadas en una situación laboral. Otra razón, que es la que por lo demás estaba en el libro a lo mejor cuando estudiamos las técnicas proyectivas, es que no se verían tan afectadas por la deseabilidad social y la intención de modelar la imagen, que por lo demás en selección de personas es un tema central. O sea, yo siempre digo a los alumnos, si alguien va a una entrevista de trabajo y no trata de falsear su imagen, o sea, lo dejo afuera al tiro, porque en el fondo cuando uno va a postular un trabajo tiene que hacer un esfuerzo por presentarse, ¿no? Y ahí ya tiene que un poquito adornar lo mejor que tiene, las debilidades las tiene que disimular. Entonces, si una persona es absolutamente franco en la situación de selección, para mi gusto le va a costar encontrar pega. Bueno, esas son las razones, y pueden haber muchas más que yo alcanzo a pensar por qué usamos tanto las técnicas. ¿Qué tendría de mal usarlas? ¿O por qué se critica el uso de las técnicas proyectivas de selección? Bueno, se dice en la literatura y en conversaciones entre colegas que fueron creadas en un contexto clínico, y eso es cierto. O sea, son muy pocas las pruebas que se usan hoy día en selección de personal que fueron creadas en contexto de organizaciones, laboral. Inclusive, como esto se ha ido normando en otros lugares del mundo,
más específicamente a través de autorregulaciones de los mismos gremios de psicólogos, y también por asuntos de posible discriminación. Yo no puedo ocupar pruebas que puedan discriminar a una persona que tenga alguna patología. O sea, la patología puede ser una razón de discriminación no válida socialmente. Y por eso que se cuestiona el uso de pruebas que puedan... O sea, ¿por qué, por ejemplo, una persona que tenga esquizofrenia no puede postular un trabajo? Porque esa persona seguramente, si uno le aplica un test psicológico, va a salir alterado. Entonces el psicólogo, para evitarse problemas, y la empresa van a decir, ¿sabe qué? Next, rechazado porque tiene la patología. Yo siempre cuento que yo, cuando lo poco que hice de clínica, tenía una paciente esquizofrénica y yo lo único que quería era que ella consiguiera pega. Porque en el fondo, para que ella se recuperara, era súper importante que tuviera una conexión con el mundo del trabajo. Bueno, que otras cosas más técnicas que pueden tener problemas serios de confiabilidad. O sea que depende de quién la aplique, o si la repito, no me dan los mismos resultados. Eso obviamente que es una cosa que nos tendría que preocupar seriamente. Que no tienen estudios que respalden su validez respecto a criterios. Validez respecto a criterios es comparar esta prueba con alguna variable de referencia que me permita decir que lo que mide esa prueba es válido. Efectivamente, si uno se pone a buscar, porque yo estos años me he puesto a buscar, hay menos. No es que no haya, pero hay menos estudios que respalden la validez empírica de este tipo de pruebas respecto a otro tipo de pruebas. Me refiero a los cuestionarios de autorreporte, por ejemplo. Y en base a estos últimos 3 puntos, uno podría decir que hacer generalizaciones o concluir respecto a si una persona es idónea o no para un trabajo, y por lo tanto otorgarle o negarle el derecho de que pueda trabajar en aquello que esa persona quiere hacer, sería ilegítimo, porque si estoy basado en premisas poco confiables o estoy basado en mediciones inválidas, todo lo que yo pueda concluir respecto a esa persona no tiene legitimidad, es poco transparente, podría ser poco equitativo, sesgado, en fin. Entonces, deberíamos desechar las pruebas proyectivas y no seguir enseñándolas en el futuro. Esa es una de las cosas que yo me estaba preguntando, y yo creo que muchos aquí en la escuela también se están preguntando. Inclusive no solo nos lo estamos preguntando, sino que se han empezado como a tomar algunas decisiones al respecto, y yo creo que entonces es súper oportuno analizar bien las posturas que hay en pro y en contra, escuchar argumentos de un otro lado. Dentro de la literatura que yo he analizado respecto a este tema, se dice que hay un alto grado de apasionamiento en las posturas. O sea, por un lado la gente que defiende el hecho de que solo se puede ocupar lo que tenga un tremendo caudal empírico de respaldo en la selección, y por otra parte la gente que dice, no, ¿sabes qué? Yo ocupo las pruebas predictivas y no me importa nada al resto. O sea, no escucho tampoco que tengo que hacer investigación para poder respaldar lo que yo digo que es cierto respecto a cuando estoy usando el test predictivo. Y por último, yo diría que, y ahí me sitúo en la vereda del practicante, la verdad es que existen, si uno lo piensa, hay pocos elementos para poder usar en el contexto de la selección personal. No estamos en una situación de hiperabundancia. De partida, por ejemplo, los test estandarizados, los test psicométricos, los cuestionarios, hay muy pocos que están estandarizados en nuestro medio, ¿no? Tenemos solamente pocas herramientas. Esas herramientas además tienen derechos que hay que pagar y que no están al alcance, por ejemplo, de la labor docente. O sea, hoy día uno y los alumnos lo están experimentando. Cuando tengo que enseñarles las pruebas, ellos tienen que turnarse los 3 o 4 ejemplares que hay de cada prueba. Si lo quisieran aplicar, pagando derechos o autoaplicárselo para conocerlo, que es una forma de relacionarse con las pruebas, y tiene su costo, digamos. Entonces, también es una razón que hay que considerar. La selección de personas, con esto termino, es un proceso que está inserto en múltiples contextos. No es solo un tema académico, no es solo un tema de pureza
psicométrica, está inserto en una sociedad que nos permite hacer esto o no nos permite, que nos regula, que no nos regula, que tiene exigencias de eficiencia, exigencias de rapidez. Por ahí en un libro, cuando hablaban de la utilidad o el valor práctico de la selección, en un artículo, decían, yo como psicólogo tengo que entrar, para pensar en la selección tengo que entrar en un terreno que no es de los psicólogos, el terreno de la administración. O sea, nosotros hace tiempo que nos metimos en esa casa y ya casi tenemos un lugar en la casa de la administración, pero no somos los únicos que habitamos esa casa. Y los administradores, ¿cómo toman decisiones? Dice, bueno, si hay algo que prediga más que cero, úselo. Tienen el análisis costo-beneficio. Si es un peso más conveniente, háganlo. Y yo diría que la selección en ese sentido también tiene que hacerse cargo, que tiene que optimizar una ecuación con restricciones, como dirían los ingenieros. O sea, con un deber ser muy claro, pero con varias limitaciones que hacen que el óptimo no se ubique en el ideal. No sé si me explico. Y por lo tanto, decidir en cada situación qué conjunto de instrumentos yo voy a ocupar para realizar esta tarea que parece tan simple como seleccionar a unos sujetos para un cargo, es un proceso de decisión que es complejo y que, como ya les adelantaba, está sometido a múltiples restricciones. Bueno, eso a modo de introducción. Ahora dejo con ustedes, cada uno con su tiempo para intervenir, a Eduardo Barros primero y después a Victoria. ¿Se escucha? Si se escucha el micrófono, parece que no. Vamos a hacer un poco más de... Ese no me mareja. No lo he usado nunca. ¿Ahí sí? ¿No? ¿Se escucha suficientemente bien? Sí. Bien. Vamos a hacerlo sin este sí, pero tengo PowerPoint también. Sería bueno que conectara al PowerPoint antes de partir. Bien, voy a hacer una clarificación respecto a lo que decía Ignacio. Con Víctor Hugo llevamos casi exactamente el mismo tiempo de vida laboral. De hecho, empezamos a la misma edad de la universidad. Fuimos compañeros de curso en primer grado. Pensamos en forma bastante similar en las últimas primarias antes de la elección presidencial. Votamos por el mismo candidato, sacamos el mismo 8,4%. No elegimos un candidato popular, ninguno de los dos, pero que refleja que tenemos creencias comunes en muchos aspectos. Y hay un gran ámbito de la vida donde no tenemos un acuerdo, que es la utilización del test de Lucha en selección. Hasta en eso no estamos de acuerdo. Hasta en eso no. Pero estamos bastante de acuerdo en varias miradas de la selección. Pero no vinimos a hablar de los acuerdos, vinimos a hablar de los desacuerdos. Así que, si no va a ser una lata todo esto. Podemos contar una larga historia de casi 20 años de carrera en Facebook. Ok, entonces, la historia. ¿Por qué la gente se compra un Ferrari rojo? Cualquiera que quiera contestar. ¿Quién? Más bien, la pregunta es, ¿quién se compra un Ferrari rojo? ¿Quién? Por acá. El que puede. Perfecto. Quiero saber más de la persona, el que se compró el Ferrari, aparte de que puede comprarse. Ojo que el puede hoy día en Chile es un puede bien extenso. Existe la compra inteligente. Yo puedo poner una cierta cantidad de lucas y buscar un auto que está sobre mis capacidades si uso la llamada compra inteligente. Vamos a hacer análisis de cuál es inteligente esa compra. Puede serlo. Hay gente que me ha dicho que es inteligente, otros que no. Pero, ¿quién? ¿Qué características tiene el individuo que se compró el Ferrari rojo? Alguien que quiere llamar la atención. Alguien que quiere llamar la atención. ¿Qué más? Generalmente hombre. Generalmente hombre. Que le gusta la velocidad. Le gusta la velocidad. Muchas lucas. Muchas lucas. Lucas, de hecho, que le sobran. Lo que en psicología evolucionaria tendría una interpretación. La interpretación viene del pavo real. Es similar, es equivalente al pavo real. Pavo real muestra las plumas básicamente indican, hey, venga aquí, máteme, encuéntreme, liquídeme porque me van a ver donde sea. Además demuestran que genéticamente tengo el poder de tener buenas plumas. Lo mismo el Ferrari rojo, es decir, tengo la capacidad de gastar estas lucas, las voy a perder, voy a perder un montón de plata, no importa, tengo suficiente. Mensaje de que mis genes son valiosos, son importantes, son relevantes.
Para Ok. la reproducción. Para la reproducción. Exactamente. Ferrari para estoy bien concreto en psicología evolucionaria, Ferrari para la reproducción. Mayor éxito reproductivo. Ok. ¿Alguna otra característica psicológica del individuo que se compra el Ferrari? Necesidad de poder asentar su masculinidad, Aceptar la máquina. reforzarla o suplir algún déficit. Finalmente alguien lo dijo. Ok, todo eso puede ser. Todo eso puede pasar y no tienen ningún problema. La interpretación que todos acabamos de hacer difiere en algunas cosas. Está perfecto en el ámbito de la conversación informal. ¿Qué pasa en la práctica? Voy aquí en mi visión no académica. En la realidad y en la práctica, muchas diferencias similares a las que acabamos de hacer son hechas en el día a día. Probablemente hoy día mismo, a esta hora, alguien está siendo entrevistado y se están haciendo extrapolaciones similares a estas. Porque llegó manejando el Ferrari rojo, hago atribuciones, por supuesto, idiosincráticas, dependiente de lo que yo he visto respecto de sujetos con Ferrari rojo, lo que me han contado, y tomo decisiones en base a eso. Literalmente, en un caso concreto, nos mencionaron en un proceso de selección, como argumento en contra de la persona, es que llegó en una moto demasiado vistosa. Idéntico al Ferrari rojo. Y se hacían atribuciones de la persona. Puede ser que en promedio las tenga, pero en selección en general nos interesa algo bastante más preciso que esto. No nos interesa lo que en promedio podamos pensar de que se compra el Ferrari rojo. Necesito al sujeto que se compró la moto extraordinaria, o el Ferrari rojo, o el auto chino, o el que sea, o que llegó en bicicleta. Necesito ver al individuo. No me sirve ver al promedio de los que andan en bicicleta, que en general tienen una visión más ecológica de la vida, más de que sus genes se perduren en el tiempo los siguientes millones de años, que los psicólogos evolucionarios dirían que ya está muy lejano, a uno le importan los hijos y los nietos, más allá los genes no hacen cálculo. Y no nos interesa eso, nos interesa algo bastante más preciso que esta mirada de lo que parece que fuera. Entonces, mi visión, hay demasiado de lo que parece que fuera en las elecciones hechas en Chile como para decir, esto es un ámbito donde las empresas están apostando no 2 o 3 pesos, es probablemente el ámbito junto con la capacitación donde la apuesta es sistemática, diaria y por supuesto en montones de millones de pesos anual respecto de una expectativa básica respecto de una entrega de servicio y que lo va a entregar bien. ¿Cuál es nuestra expectativa cuando vamos al médico? Suponemos que el médico nos va a recetar el frasquito que va a servir para el dolor de cabeza que yo vengo teniendo hace un tiempo y que se me va a quitar, y que la razón por la que me receta el frasquito es porque ese frasquito alguien probó, no espero que el médico lo haya probado, no lo responsabilizo a él o a ella, alguien haya probado que este frasquito, las pastillas que contiene me sirven. Sí espero que el médico que me da el frasquito hizo su tarea, y su tarea es investigar si ese frasquito es más útil que otros disponibles. Entonces, ¿qué busca en el fondo la selección? Implícito está esta precisión, pero obviamente tiene una función que es de administración neta, que es faltan personas, no la selección misma, pero el proceso previo, reclutamiento, crucial hoy día en muchos grupos profesionales, especialmente en generaciones más jóvenes, bajas tasas de permanencia, etc. Pero en esencia, lo que tratamos de, la promesa de quien sea, utilice el test que sea, la promesa a la base es que yo hago una aseveración respecto al futuro. Esto es una pretensión de la psicología por décadas, probablemente de su origen. Sobre la base de la información de hoy puedo decir algo respecto del futuro. Algo más preciso que, llegó un Ferrari rojo, no me sirve, o me sirve. Ojo, en varios procesos de selección llegar al Ferrari rojo va a ser un plus, y en otros va a quedar fuera por el Ferrari rojo. Eso es extraño, debería quedar fuera por sus capacidades, no por el Ferrari. Ok, entonces, ¿qué hacemos en este ejercicio de predicción? Use lo que use, implícitamente mi postura es, yo hago una afirmación respecto del futuro. Yo puedo hacer la selección más cualitativa del mundo, pero hago este ejercicio. ¿Qué implica este ejercicio? Y por predicción aquí no digo que yo hago necesariamente una correlación. En mi mundo lo testeo con una correlación. Debiera siempre poder testearlo de alguna forma. Sin ponerle ningún número, lo que hago es evaluar y hago un juicio. En ese juicio genero una clasificación. Usualmente, o casi en el 100% de los casos, genero una gradiente, donde la clasificación no es solamente una clasificación categórica en A, B, C, sino que indico calce o no calce, sirve o no sirve, porque ustedes quieren poner ahí un rango
puedo poner porcentajes de calce con el cargo. En ese ejercicio, esto ocurre siempre, es mi apuesta. Por lo tanto, la decisión se toma en base a esa clasificación realizada. En ese ejercicio, siempre debiera poder el público, nosotros, cualquiera que participa en un proceso, poder preguntarse si el remedio que me dieron me sirvió o no me sirvió, dado que tomo una cierta decisión. Y en este ejercicio, cuando yo dije que algunos no calzaban porque tenían cierta característica, eso debiera ser sometible a un análisis externo, de tercero o del cliente mismo. Probablemente el cliente no es conveniente que lo haga, pero debería pasar eso. ¿Cuál es la historia que tenemos habiendo visto lo que hace la selección? ¿Qué escenario tenemos dominante en lo que yo creo debería ser una visión del pasado? Selección basada en intuición, selección del Ferrari rojo, si ustedes lo quieren así, basadas en creencias, versus una selección que se basa en aspectos científicos. Es la demanda, es lo que la gente espera de las ciencias sociales, la psicología. No me voy a meter con las ciencias sociales, lo esperan de la psicología. Si yo digo que hay enfermedad. Si digo que el calce es más o menos probable, asumiendo un cierto nivel de error. Y asumiría que está el testeo de la pastillita, está la evidencia testeada en alguna parte. La pastillita, una metáfora para exagerar las diferencias. ¿Qué se ve, qué me parece a mí y otras personas comparten esta visión? Hay mucha utilización que debiera estar en el pasado, no está todavía, pero en mi visión debiera estar, de la aplicación del test que conozco, del que me entrenaron más, del que conocí más, del que me pareció más atractivo, y mucho foco en detección de patología. Visión moderna es calce. Busco a los realmente más efectivos en un cargo, busco a las personas que calzan más con cierta descripción. ¿Qué presupone esto? Presupone que el cargo es bien importante, presupone que, esto sé que lo compartimos con Víctor Hugo, presupone que yo en la mirada tomo en consideración al cargo y no solo el proceso evaluativo. La historia indica que hay, aún hay, pero ha habido históricamente en Chile mucho foco en quién es esta persona, cuál normal es, qué estándares cumple, versus calce. Mi visión, son pocos los cargos que requieren búsqueda de patología. Sigue habiendo la frase más típica en el ámbito de las empresas privadas: mandémoslo al psicólogo para descartar. Proceso un poco al revés, puede ocurrir de manera muy distinta. ¿Qué sabemos de los test utilizados? Dando el foco acá están los test y los test proyectivos. Obviamente los test no son idénticos, voy a retomar algo que ha planteado Ignacio y vamos a especificar. Características que por estándar le pedimos a todo tipo de instrumentos psicológicos. Número 1, estabilidad en sus resultados. Yo supongo que si aparezco como extrovertido hoy día, 10 días después aparezco como extrovertido de nuevo. A esto se le llama confiabilidad, a esto se le llama medición de error. ¿Qué es esto? ¿Cuánto error tiene la medición? Si se supone que la extraversión es más o menos estable, yo supongo que está presente un año después, a menos de que tengamos una intervención traumática entre medio de algún tipo. Poder predictivo. Suponemos que, esto ya lo había dicho, esto se supone que uno de los fundamentos, es la expectativa básica de alguien no experto en psicología, que lo que yo digo va a pasar en el futuro. Digo, esta persona tiene estas características y voy a decir además, estas características tienen que ver con X desempeño, busco el desempeño en el futuro, debiera estar, algo parecido al menos a ese desempeño. Ejemplo de la estabilidad. Tengo antecedentes de enfermedad cardíaca en la familia, me quiero hacer un test sobre este tema. Me hago un test que indica que tengo un 87% de probabilidades de tener una enfermedad seria. Se murió un pariente producto de esa enfermedad. Me hago el segundo examen, digo, una decisión, supongamos que tengo que básicamente cambiar mi vida con ese examen si tengo alto riesgo, operarme. Hacemos una operación. Segundo resultado, me dice que tengo 40% de probabilidades de tener esa enfermedad. Bien distinta la información. Tercer resultado, tengo un 15%. ¿Qué va a decir mi aparato psicológico total? ¿Qué va a querer mi aparato psicológico? Que tenga razón, ¿cuál test? El 15. Sin ninguna duda. Esto va a buscar. Sin embargo, con esta información, ¿qué debería hacer con este instrumento? Desecharlo. No lo usaría. Sencillamente diría, no, demasiado error. Esto, solo con una mirada. Ojo con N1. Sería incorrecto hacer esto con N1. Pero también es demasiado extraño el patrón. Yo diría, esto es un problema clásico de confiabilidad. Este es un problema donde hay mucho error en la medición. Se supone que las características que busco son estables. Debiera aparecer, en general, el mismo indicador. Consecuencia es decir, la confiabilidad no vive en el ámbito de los libros de estadística. La confiabilidad está acá, afecta las decisiones en forma drástica. Sencillamente no puedo utilizar un instrumento que no demuestre que es confiable. Podría ser confiable. Con estos números, con N1 incluso, para mi vida personal lo dejo fuera. ¿Qué pasa si no conozco este indicador?
tengo dos opciones. Hago como que no existía y me quedo con el resultado que me conviene, o retesteo. Y cuando retesteo, independiente de la posición que tenga yo, digo, no voy a confiar en estos números. O voy a confiar y me voy a quedar con esto. Muy mala decisión. No tengo el instrumento necesario. Poder predictivo. Lo más básico acá, es más o menos claro para todos, pero el ejemplo claro, hace 20 años había predicción del clima y la gente no seguía ninguna indicación. Hoy día todavía hay error, pero es mucho más probable cuando me dicen que efectivamente va a llover, llevar el paraguas es una mucho mejor decisión hoy día que hace 20 años. Porque hay más poder predictivo, hay muchas más variables, hay una ecuación que desconozco la ecuación exacta, pero le apunta con mucha más frecuencia. Me dicen que va a llover, me dicen que va a estar nublado, me dicen que va a 35 grados, me preparo, trato de ir a un lugar donde hay aire acondicionado. Ok, test más usados. Esta información ya la dijo Ignacio, la debo hacer muy rápido. Esta es una investigación hecha por un consultor en Chile, Roberto Vergara. Le preguntó a una red de personas en Latinoamérica y le aparece básicamente en los países latinoamericanos encuestados, los principales, un amplio dominio de estos kits se utiliza con más frecuencia. Amplio dominio de la personalidad, amplio dominio de lo proyectivo. Aquí vamos a ampliar lo proyectivo. Víctor Hugo probablemente va a sostener que el Lucher no es un test proyectivo. Yo creo que es la categoría más cercana, el de Garcia. Y ustedes pueden ahí ver test de Barker, que es un test muy poco conocido en Chile, casi sin uso, donde a partir de un punto la persona tiene que dibujar, arma la respuesta, aparecen los proyectivos vía dibujo, dibujo de figura humana, en fin. Algo aparece en algunas partes de otros instrumentos. Pero dominio lejos de lo proyectivo, personalidad número 1, segundo lo proyectivo. Datos solo de Chile, esto lo recolectamos entre el 2010 principalmente. Y acá aparece de nuevo, ¿quién es el que más utiliza? Aparece desde Lucher en primer lugar, cerca del 70%, Zülliger, Rochard en segundo y tercero, y solo en el quinto lugar aparece un test vinculado más bien con habilidades cognitivas, que es de hecho un test de concentración. De hecho, no tiene mucho estrés. Sí. El estudio de Vergara es siempre en selección de personas, ¿cierto? Sí, selección de personas. Solamente selección de personas. Y de hecho, si miras los datos que él obtiene de Chile son exactamente el mismo orden de los datos. Esta es una muestra de 100 empresas, en general empresas grandes. Son empresas que están gastando lucas en selección. Están poniendo plata en selección. Y el patrón es el mismo, domina la personalidad por lejos, dominan instrumentos que son más bien clasificables como lo proyectivo. En el cuarto lugar aparece la grafología, que también es una extensión llamarla proyectiva, pero en fin. ¿Qué dice la evidencia científica? Voy a dar un ejemplo acá, dado que tenemos a Víctor Hugo y va a hablar principalmente de un instrumento. ¿Qué nos dice la evidencia científica? En suma, escasa o nula investigación en el ámbito laboral. La predicción específica de desempeño laboral, problemas en lo laboral, virtualmente inexistente. La búsqueda avanza y no aparece. Esto es válido para todos los tests que aparecen en esta línea, excepto la grafología, que tiene unos pocos estudios. Básicamente los estudios en revistas de calidad la condenan. Voy a asumir que considero yo un estudio válido. Cuando se manda una publicación donde estudiaron si la grafología funcionaba o no, obviamente incide si a mí me gusta la grafología o no. ¿Dónde está el estándar? Me la envían, yo soy ciego a quien la envía. Soy un revisor de una buena revista. Me llega, no tengo idea de quién la escribió, leo esto y lo someto a mi criterio y al conocimiento que tengo de lo que es hacer ciencia en esta área. Y se lo envían a otra persona en las mismas condiciones. Quien creó el manuscrito tampoco sabe a quién se lo mandaron, por lo tanto no puede hacer ninguna gestión telefónica, invitar a almorzar, ningún lobby para convencerlo que sus resultados son potentes o si es que lo favorecen. Entonces, ¿qué sabemos de esto? Grafología y la mayoría de las grafología, evidencia en el ámbito laboral, existe, publicada. La que está publicada en las revistas que tienen revisión ciega, básicamente consenso 95%, no hay ninguna demostración de su efectividad en el ámbito laboral. Las que son fuera del ámbito laboral, publicadas en revistas donde quienes revisan son ciegos a quien envió el manuscrito, muestran que efectivamente fuera del ámbito laboral tampoco parece reflejar en mi estilo de escritura un rasgo de personalidad, que es la observación más específica. ¿Qué pasa con las publicaciones donde aparece que sí? La gente que estudia la grafología y es partidario de ella dice, pero es que yo tengo estudios que lo demuestran y tengo un libro que lo demuestra. Hay libros que se venden por millones, que no pasan por la revisión de nadie, excepto los editores, para que no tengan errores y typos y errores que lo harían ver feo. Pero los libros no pasan por revisión ciega, la gran mayoría. Algunos científicos sí lo hacen, libros con ese enfoque.
Y los partidarios, hay revistas que son declaradamente partidarias de esta visión, son las que publican los resultados significativos donde aparece que sí es útil. Entonces eso es una información un tanto sospechosa. Evidencia científica, en resumen, escasa o nula en el ámbito laboral para la mayoría de los instrumentos que aparecen de mayor uso, y voy a hacer zoom en uno en particular, dado que estamos acá, esa discusión va a ser más de fondo. Desde Luche, de nuevo escasa o casi nula investigación en el ámbito laboral, comparten mal con los otros instrumentos. Las publicaciones en las revistas con revisor ciego, los buenos journals internacionales, demuestran que los datos no los favorecen. Mi aseveración adicional, el sustento teórico, cuando tengo algo en lo que tengo controversia, tiene un lote de seguidores, dona la informalidad, pero tiene mucha gente siguiéndole, mucha gente discutiendo su funcionamiento a nivel mundial. Psicoanálisis es tremendamente debatido y los instrumentos derivados del psicoanálisis. Tienen una lista larga, millones de seguidores, pros, millones de contras. En el tema de los colores asociados a la personalidad, la lista es mucho más corta. La lista está también más localizada, mucho más que mundialmente. Voy a hacer un pequeño zoom en las características, en lo que se ha encontrado en los estudios que dicen no sirve. No sé cuántos minutos me quedan. Cinco. Ok. Una muestra, hay más estudios, tomé solamente una muestra. Estos señores, Brown y Bonta, Journal of Personality Assessment. No es el número 1 en el ranking mundial de los journals de personalidad, pero es relevante, tiene revisores ciegos, tiene cierto prestigio. 1979, ya hace un tiempo. ¿Qué encuentra? Básicamente, voy a leer la conclusión de ellos, no mi conclusión. Claramente el test de los colores es una herramienta de diagnóstico inadecuada. La baja confiabilidad del test, junto con las diferencias culturales y de género, prohíben la aplicación masiva del test. ¿Qué encuentran acá? Que las conclusiones difieren, la gente prefiere los colores por una cierta influencia de la cultura en la que está, el género en que está, y esto hace pensar, si el factor ambiental incide, ¿cómo conecta la personalidad que es más estable con ciertas conductas? Si aparece... Tú le haces ahí y ya está grabando. Si la vuelves a prender... Evidentemente, el país en el que estoy va a afectar mi preferencia por colores. Ya hay un elemento que genera un ruido significativo. Y básicamente la conclusión de si usted quiere pensar que hay un vínculo entre colores y la personalidad, este test no es la ruta. Conclusión de los autores en una revista con una revisión seria. Pregunta clásica en validez. Obviamente un tema de la validez es si esto predice algo en el futuro. Sin siquiera meternos en esa pregunta. Esa pregunta, hasta donde yo he buscado, no ha sido testeada en el ámbito laboral, donde me interesa más la predicción, si el test aparece usado casi un 70% en este país. Yo esperaría que haya alguna demostración en ese ámbito. Ok. Test respecto de validez convergente. ¿Qué busca la validez convergente? Si tengo un test A que mide extroversión y tengo un buen test B que mide extroversión también, debieran correlacionar. No debiera ser perfecto, pero dos tests que miden el mismo constructo, la misma idea psicológica, debieran correlacionar. ¿Qué testean ellos? MMPI no es el test más maravilloso del mundo. El MMPI no encuentra toda la patología que tiene que encontrar. No es un test perfecto, pero tiene años de investigación acumulada donde tiene correlaciones razonables con patología. Puede que el test de Luche no esté hecho para detectar patología, pero entrega indicadores. Ok, los indicadores que en este estudio, nuevamente nos vamos a un journal que es razonable, no está entre los 3 mejores journals de la psicología, pero es un test razonable, tiene revisores ciegos a quien envía el material. Encuentran que, comparado con el MMPI, que detecta cierto nivel de patología, el nivel de acuerdo es muy bajo entre los dos tests, y la conclusión de ellos básicamente, si usted lo quiere usar con este fin, investigue significativamente más porque no podemos concluir. Journal of Clinical Psychology. El año era 1984. Efecto Barnum. Quiero preguntarle antes si alguien conoce el efecto Barnum de los que estudian psicología acá, me imagino la gran mayoría. El efecto Barnum lo tienen que haber leído alguna vez. ¿Suena? ¿No? Tal vez algunos que estuvieron alguna vez en una clase. Hay unos pocos que veo que estuvieron en alguna clase que yo di, no importa, no lo retuvieron. Podemos culpar a la profesora a cargo de esa clase. Bien, ¿qué es el efecto Barnum? El efecto Barnum es de lo siguiente. Horóscopo es la forma más clásica de efecto Barnum. Usted va a tener un día en el que va a tener momentos altos y momentos bajos. Va a haber instantes en que usted va a pensar que está haciendo realmente lo correcto y otros en que va a tener dudas.
y va a llegar al final del día con una evaluación de aquellas cosas que le resultaron y aquellas cosas que no le resultaron. Ese es el día de cualquier persona en la sociedad actual, que tiene alto y bajo, tiene momentos en que voy tenso, que voy medio atrasado al trabajo, eso que la gente que me conoce acá hace eso todos los días, en mi caso, pero tengo momentos altos y momentos bajos. Va a ocurrir. Cuando me dicen, me entregan un resultado de un test, el efecto Barnum aparece. Tengo 5 años dando un curso sobre selección en que cada año, sin condiciones experimentales, testeo lo siguiente. Paso un cuestionario a los alumnos, un cuestionario que algunos se ríen y dicen, esto es ridículo. Lo contestan. Como en un curso de selección, digo, esto es una parte del curso, un requisito del curso. Les entrego sus resultados. Los alumnos miran los resultados y les doy una escala. Y en esa escala ponen el resultado, cuán cercano está la descripción que yo les entrego a cómo ellos se ven. La escala es de 1 a 5 y en general los valores se acercan a 4. Ahora, como ustedes podrán adivinar, la descripción que le entrego, esto en promedio tengo 30 personas en la sala, sin condiciones experimentales, se pueden mirar, pueden reírse entre ellos. A pesar de todo esto, el promedio cercano a 4 aparece en descripciones que son todas idénticas. Hay 35 descripciones iguales. Durante 5 años aplicando esto se estudió en el laboratorio, pero yo lo hago en una sala de clase y resulta. Le digo a las personas, usted es una persona que tiene ciertas bla 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 bla, un poco positivo, un poco negativo, un poco positivo y negativo, y aparece que la gente se encuentra parecido a esa descripción. En un contexto con cierta autoridad, cierto poder. En la Universidad Católica se supone que el profesor no los está pistoleando. Y pasa lo siguiente. ¿Quién cuenta? ¿Por qué lo utilizo? No es que se me ocurriera a mí utilizarlo. Encontramos una investigación de 1986, de nuevo, el Journal of Clinical Psychology, que entrega descripciones sacadas del test a distintas personas y encuentra el efecto Barnum. Encuentra que descripciones que son, este es el juicio de ellos, les parecen que las descripciones que salen del test son suficientemente amplias para que calcen casi con cualquiera. No se ocurre que estamos listos de tiempo. Las descripciones que aparecen calzan con cualquiera, y eso de nuevo es un problema mayor, porque cuando tengo este tipo de respuesta, con lo positivo y lo negativo, y las personas dicen esto a mí me calza, es un problema porque genera un sesgo en el que nos vemos parecidos, porque el contexto nos indica esto debiera ser correcto, está aplicado en un contexto donde se supone que me van a dar la pastillita que realmente me sirve. Antes de que empiece el turno, ¿estás listo? Conéctese. Hay un papelito que se repartió al principio. Vamos a tener, depende de si Víctor Hugo se restringe unos 20 minutitos, vamos a tener unos 15 minutos para dialogar. Por favor, las preguntas las van haciendo llegar adelante y yo las voy a ir clasificando para elegir alguna y poder dialogar al final de manera más ordenada. Bueno, yo más o menos, antes no conocí la presentación de Eduardo, pero lo conozco lo suficiente como para saber más o menos por dónde iba a ir la línea. Así que también la voy a resumir para hacerla corta en este punto. ¿Por qué emplear técnicas proyectivas si no predicen el desempeño laboral? Y le voy a partir reconociendo 2 puntos a Eduardo. El primero es que en general los test proyectivos no predicen desempeño. Yo creo que ese es un punto que es central, ¿no? Y el segundo es por qué lo usamos tanto, a pesar de que no predicen desempeño, ¿no? Y desde ahí vamos a tratar de hacer la presentación. Bueno, aquí está un extracto de la investigación, sé que ya lo presentó Eduardo, así que no lo tomo, digamos, pero sí el dato interesante. Bueno, hay muchos psicólogos en Chile y América Latina, podríamos ser extensivos, utilizan pruebas proyectivas. Y puede ser por un defecto de formación, no sabemos las cosas que Eduardo nos ha dicho, o efectivamente podrían haber otras razones. Y a mí me interesa mostrar las otras razones por las cuales estas pruebas se pueden estar utilizando. En un contexto que después podríamos debatir, porque Eduardo no mencionó, bueno, si no usamos esto que usamos. Yo me podría adelantar que podría, ahí me corregirás Eduardo, que va a llegar a 2 respuestas posibles. O usamos entrevistas de orientación conductual o utilizamos Assessment Center, que probablemente son las herramientas que más correlacionan la mayoría de la literatura, digamos, con desempeño. No sé si por ahí va probablemente la alternativa. Bueno, lo primero que quiero afirmar es que la selección de personal es una experiencia humana de toma de decisiones en comunidad, no es una
decisión clínica de laboratorio. Y por tanto, como es una comunidad, está afectada por factores sociotécnicos, es decir, entran elementos racionales, elementos irracionales, políticos e intereses. No es una decisión aséptica, donde no influya una serie de variables. Lo segundo es un problema que requiere de resolver una doble contingencia. Hemos visto un lado de la contingencia, que es la contingencia de cómo la persona, la organización elige la persona más adecuada para el cargo. Pero también es un proceso inverso. Las personas también están eligiendo organizaciones. Y eso nos va a complicar después lo que vamos a llamar la predicción. ¿Qué es lo que queremos predecir? La primera respuesta es que aparentemente es desempeño. Pero después vamos a buscar otras cosas. Vamos a querer predecir, por ejemplo, permanencia. Vamos a tener una persona de alto desempeño, pero que se nos puede ir. Entonces las compañías ahora nos van a decir, bueno, ¿por qué se nos podría ir? Y el concepto de desempeño vamos a tener que ampliarlo. Y vamos a ver que hay otros elementos que queremos tomar en cuenta. Hay cosas que no se dicen y que sí pasan en Chile. A veces también seleccionamos personas por afinidad ideológica, por orientación sexual, aunque la ley lo prohíba. Actualmente eso está prohibido. Años atrás no estaba explícitamente prohibido, ahora está prohibido. Y por tanto a ningún psicólogo se lo van a decir grabado, ni se lo van a pasar en ninguna inscripción de cargo. Pero mira, habla con CHs, por favor, déjemelo fuera a los chilenos chacoteros de Chile. ¿Con qué evidencia? Tomando bien. No hay ninguna evidencia que una CH correlacione más con menos venta, con más con menos, cualquier cosa, no se ha investigado, pero comillas se sabe que no debieran entrar. Entonces, este es un proceso complejo, lo primero que quisiera poder afirmar. Lo segundo, que en este rol participan muchos actores clave, pero vamos a distinguir a dos. Uno, que es la línea directiva, los jefes, que no tienen la más mínima idea de psicología, y que hay que hablarles en clarito. Postulan todos ustedes un cargo. Mira, lo que pasa es que la personalidad es compleja. Córtame la lista, quiero de los que están aquí y ordenadito. No me digas cómo le fue a cada uno, no quiero la explicación larga. Házmela corta y con palabras que entiendan. En ese proceso, entonces, el directivo va a buscar un psicólogo bajo la presunción de que el psicólogo, si le recomienda y le da una asesoría en este ámbito, va a hacer algo mejor que si lo hace o una secretaria, un secretario, o si lo hace una persona que le pase el horóscopo o cualquier otra alternativa. En ese proceso, básicamente, lo que va a requerir del psicólogo es una asesoría sobre investigación y comparación profesional en distintas modalidades. Una es la evaluación 1 a 1, tengo un candidato para un cargo, la sandía calá, la estrellita, este compadre, la comadre, queremos entrarlo a la compañía, o lo que pasa ahora en muchas empresas, este es el único personaje que encontraron con el perfil funcional. Mira, necesitamos que maneje, digamos, un área donde tiene que manejar finanzas, robótica y genética, y hay uno en Chile. ¿Lo contrato o no lo contrato? Es complicado. Bueno, hay evaluaciones que hacerse cargo. En selección, que es donde el modelo es óptimo, tengo un cargo y muchísimos postulantes. Ahí es el escenario ideal para aplicar muchas de estas pruebas, porque puedo eliminar por muchas razones. Hasta la CH me sirve para eliminar, digamos. Y la colocación, que es un proceso complejo, cuando tengo muchos postulantes para muchos cargos. Y ahí tengo que buscar múltiples ajustes entre distintas personas con pocos instrumentos. Un desafío tremendo. En ese sentido, lo que nosotros como psicólogos utilizamos son varias herramientas. Una de ellas son las baterías de pruebas. Pero también utilizamos la información de requisitos del cargo, información sobre la jefatura y sobre la empresa. Tenemos que tomar una serie de consideraciones, no solamente las pruebas psicológicas. Las pruebas psicológicas son fundamentales, no son irreemplazables, pero para nada son las únicas. Tenemos que saber en qué está el contexto. Y sabemos además que el contexto de las organizaciones se está moviendo. Aquí Eduardo ha enfatizado mucho la estabilidad de resultados, pero estamos hablando de autos en movimiento. Estamos hablando de que cada organización es un Ferrari que corre rápido y que hoy día dice, vamos con esta meta y la están cambiando cuando estamos tomando la decisión. Entonces, en ese contexto de dinámicas, de organizaciones dinámicas que están en movimiento, tomar la decisión no es una decisión fácil, es una decisión compleja que requiere múltiples elementos. En ese sentido, el psicólogo está en un problema. Tiene que, comillas, mojarse. Tiene que decir de los candidatos que están aquí presentes cuál es el mejor candidato. Y tiene que mojarse con información que sea la más válida para tomar esa decisión. En ese contexto, hay elementos y decisiones que tenemos que tomar. La primera decisión es una decisión muy de gestión, que no vamos a alcanzar a hablar de esto, pero hay que elaborar un proceso de selección adecuado, que eso ya tiene una serie de herramientas de costo-beneficio, cómo lo organizamos, que es importante. Segunda decisión, y esta pasa colada en la conversación anterior y hay que tomarla en cuenta. ¿Qué modelo de concepción de naturaleza humana estamos utilizando? ¿El modelo de la caja negra,
Lo que importa es lo que uno hace, no importa el por qué ni lo concibe, el modelo cognitivo. Nuestras ideas predicen nuestro desempeño y por tanto lo vamos a utilizar. Y hay modelos que dicen, mira, existen los procesos de toma de decisiones son racionales e irracionales, y ahí aparecen los modelos dinámicos que consideran, por ejemplo, que los aspectos inconscientes influyen, no son determinantes, pero sí influyen en el comportamiento laboral de las personas. Esta decisión es fundamental, y esta es una decisión que tiene que ver con la formación de los psicólogos. Entre paréntesis, para utilizar pruebas proyectivas, presupone que los psicólogos tienen formación en esas pruebas proyectivas. Y las pruebas proyectivas en general están basadas sobre los modelos psicodinámicos. Consideran que sí existen aspectos inconscientes de la personalidad, tanto biológicos como psicológicamente determinados, psicogenéticamente determinados, que van a influenciar, pero no como única determinante. Y aparecen también modelos más recientes, como el modelo de gestión por competencia, que presuponen un modelo bastante más empírico y ecléctico, que se alimenta de ambas fuentes, tanto modelos conductuales como modelos basados en el comportamiento inconsciente y consciente, con tal de explorar qué es lo que hace que una determinada persona le vaya mejor que otras. Estas son decisiones que hay que tomar de manera consciente, y ahí probablemente eso combate, aparte de lo que afirma Eduardo, de que porque nos formaron en una línea, uno se sigue en esa línea. Aquí yo creo que uno tiene que tomar consciente de que uno está optando por modelos de cómo es el ser humano. Un hombre racional económico, el hombre racional económico que dice, bueno, si me ponen una meta, me ponen un incentivo, me voy para allá, me ponen la zanahoria y me comporto como conejo detrás de la zanahoria, y si me castigan y me aplican el chuchón, no me voy a alejar del estímulo aversivo. Hay modelos que consideran que las decisiones son bastante más complejas, y hay modelos que dicen que las personas dicen una cosa y hacen otras. Los modelos que están basados en el comportamiento inconsciente plantean un poco eso, que nosotros decimos unas cosas pero hacemos otras. Nos encanta el candidato A, pero votamos por otro. Eso se explica en los modelos inconscientes. Los modelos de toma de decisiones racionales consideran que si uno declaró en una encuesta que vota por A, vota por A. Entonces, aquí justamente hay una excepción para las personas que utilizamos las pruebas proyectivas, en que sí consideramos que el modelo humano es complejo en el comportamiento y no se basa solamente en lo que decimos, sino que también hay otras variables que impactan en lo que hacemos. Variables de entorno, la presión social sí nos afecta, la deshabilidad sí nos importa. Hay test que demuestran cómo hay ciertos prototipos de postulantes que la gente cree que están en la cabeza de los seleccionadores y tratan de adecuarse a ese prototipo. Y también nos influyen nuestras propias dinámicas, en nuestra familia, en nuestras parejas, en nuestros compañeros, los sueldos, la escala de sueldo. La cada vez que publica una escala de sueldo empieza a cuestionarse un poco en dónde anda. Y en ese sentido, el proceso de elección de las pruebas está basado por la elección del modelo de naturaleza humana y también por el modelo teórico adecuado, que tiene que ser coherente con ese modelo de naturaleza humana. Una persona que considera, como yo, que los aspectos inconscientes influyen, somos altamente escépticos y dudosos de solamente quedarnos con la evaluación conductual. Las correlaciones son datos que hay que utilizar, pero hay que utilizarlos, no hay que creerlos. Son datos que uno debe pensar, uno nunca puede renunciar a su capacidad de pensar sobre la información la cual es utilizada. Y en ese sentido vamos a utilizar, en el proceso de elección de instrumentos y evaluación, nos vamos a jugar un gran partido que va a determinar finalmente cómo elegimos las personas más idóneas, que es un poco la premisa general que hemos visto, y también voy a agregar las personas menos riesgosas para los cargos. Desde ese punto de vista existe una distinción dentro de estas creencias entre las ciencias nomotéticas y las ciencias ideográficas. Y probablemente gran parte del concepto de evidencia que ha utilizado Eduardo está basado por donde encontramos estudios que sean válidos con jueces ciegos, que no se sesguen, que determinen que algo es verdadero, comillas, o algo es falso. Y es una dimensión que reconoce la existencia de un conocimiento objetivo, con paréntesis o sin paréntesis, pero objetivo al fin, independiente del observador. Existe una visión muy importante de las ciencias sociales de que también nosotros podemos utilizar nuestra subjetividad, nuestra capacidad interpretativa para poder acceder al conocimiento de las personas y utilizarlo en el proceso de asesoría. Los metinca, las intuiciones, los sueños tienen validez en ciertos ámbitos de la psicología que le dan importancia y otras no le dan importancia. Y en ese sentido, la capacidad interpretativa del psicólogo como sujeto es utilizado en aquellos modelos teóricos que sí consideran que es una herramienta de interpretación. De hecho, desde los modelos psicoanalíticos, por ejemplo, el proceso de selección es un proceso donde la persona se ve ante conflicto psicológico, porque tiene que optar entre la presión de una empresa, jefatura, que le pide ciertas dinámicas, y los procesos contratransferenciales que implican cada uno de los evaluados en las entrevistas. Es decir, hay entrevistados que me aburren, me dan sueño, me contestan y me empiezan a hablar, me afectan, y probablemente eso va a afectar mi situación.
Yo debo confesar, yo soy heterosexual, si llega una chiquilla con minifalda a una entrevista, voy a hacer todo mi esfuerzo por no mirarla, pero me predispone a dedicarle un poco más de tiempo a que si llegue una dama probablemente que no la veo, o un chico que probablemente va a estar en un estándar científico mucho más neutro. Pero hay cosas en que sí reconozco mis debilidades y eso puede afectar. Está muy investigado dentro del ámbito psicoanalítico el proceso justamente de cómo uno se puede sesgar en función de la identificación con las figuras de autoridad dentro de la organización y también las transferencias que nosotros podemos encontrar, transferencias que nos pueden afectar el acceder en una entrevista con un evaluado. Y hay temas de setting, rupturas de setting que se vienen aquí, o sea, partes a la hora o no terminas a la hora de la entrevista. ¿Te largaste con alguien? ¿Por qué? ¿La hiciste más corta? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Los instrumentos, ¿atendemos a nuestros candidatos postulantes a la hora o lo hacemos esperar media hora? Visitamos a las 9, pero llegamos a las 9:30 y lo hacemos pasar a las 9:45. Y después aparece un sujeto extremadamente defensivo. Hay un contexto en el cual hemos creado estas cosas. Por tanto, el manejo de los settings es muy importante en esta metodología. Lo que quiero decir con esto es que ambas perspectivas permiten acceder al conocimiento humano y a tomar decisiones y que incluyen datos de distinta naturaleza. No necesariamente son de la misma naturaleza. En ese sentido, cuando nosotros buscamos seleccionar implícitamente, y aquí ya lo declaró muy bien Eduardo, buscamos predecir el desempeño futuro. ¿Cuán bien lo va a hacer? Vamos a contratar a Real Madrid, ¿cómo se llama? A David Beckham, para que meta muchos goles. Trayectoria pasada, excelente, muy buena, entra el Real Madrid y le va mal. ¿Por qué si tiene un buen desempeño pasado? Porque probablemente hay otras variables que no solamente están basadas por su tracking de desempeños pasados para poder desempeñarlo. Lamentablemente, en este punto, lo que quiero indicar es que el proceso de selección siempre es complejo, porque tiene que ver con la interacción. A la larga es como un baile. Uno se incorpora a un baile donde es muy importante la característica del bailarín que está acá, pero también su pareja también es muy importante. Y los procesos de interacción todavía no han desarrollado instrumentos y probablemente es un desafío psicométrico. ¿Cómo vemos ese ajuste dinámico entre dos personas que bailan? Un equipo de fútbol y el futbolista que llega, por tomar el ejemplo más cercano. La primera gran pregunta, entonces, efectivamente, tenemos que buscar gente idónea. Y lo que primero que les vamos a pedir en la corta que hagamos los psicólogos es que, por favor, dime, ¿cuál es el más idóneo de los que están acá? Y buscamos, y probablemente muchos de los antecedentes van a ser muy importantes en esa línea. Pero lo segundo que también tenemos que preguntarnos es si hay riesgo para la contratación. ¿Qué tipos de riesgos podrían haber? Hay riesgos que pueden ser para la organización. Por ejemplo, peligro para las personas. A la persona que voy a contratar, ¿podrá generar algún daño o afectar a otras personas? Esa situación en algunos cargos podrá estar, en otros no. En el caso de los vendedores, por ejemplo, probablemente no va a dañar, no hay mucho riesgo para las personas. ¿Podrá tener peligros para las maquinarias y equipos? Podría ocurrir. En minería esto es un tema muy importante, los dos primeros son centrales y hay que estarlos evaluando constantemente y todavía no se han encontrado instrumentos que los predigan suficiente, pero hay que seguir utilizando. Por tanto, están desesperados buscando, y si alguien quiere hacer una buena tesis y hacerse millonario, alguna tesis en instrumentos para predecir seguridad laboral, porque de eso va a encontrar una mina de oro. Peligro para la operación. Aquí yo me atrevería a afirmar que en toda selección siempre hay peligro para la operación. ¿En qué sentido? Primero, una persona podría renunciar. Segundo, podría afectar el desempeño de las otras personas. Típico candidato muy competitivo que por ganar impacta el desempeño del grupo, digamos, y lo puede tirar para abajo, y puede afectar o puede alterar el clima. Hay elementos que son que requieren una mirada global. En general, los conceptos de peligro no están siempre insertos dentro del concepto de desempeño, son variables de distinta naturaleza. También tenemos que tomar los riesgos para la persona contratada. ¿Qué peligros puede tener esa misma persona? ¿Se puede autodañar? ¿Se puede infringir? Ahí viene el caso de la esquizofrenia. En algunos casos sí la esquizofrenia podría ser un peligro para la misma persona, en algunos otros casos no. Para un vendedor probablemente ser esquizofrénico no tiene ningún impacto en su desempeño, pero en algunas otras profesiones sí podría serlo, y tenemos que hacernos cargo de ello también. En todos estos elementos que estoy diciendo, el psicólogo tiene que estar atento, despierto, mirando y cuestionándose qué va a hacer y cómo lo va a enfrentar. Y en ese sentido, el desafío va a ser seleccionar al menos riesgosos los candidatos para el cargo. A la larga, nuestra selección ideal sería, elijamos al más idóneo y al menos riesgoso. No necesariamente el más idóneo es el menos riesgoso. Y aquí recuerdo el caso, nos pasó en un proceso de selección para un cargo en el ámbito judicial, donde buscaba una persona, aplicaba el modelo de selección por competencia. Estábamos en la primera etapa en que nos íbamos a separar, íbamos a votar las pruebas en esa época.
Y justamente, ¿qué ocurrió? Elegimos una persona que era de un alto desempeño en el ámbito judicial, empezó a funcionar tremendamente bien, pero tenía un pequeño problema. Le gustaba acosar a las damas. Cosa que nunca usamos en las pruebas, nuestras pruebas ninguna medida de esto, y no nos preocupamos, las votamos en esa época. ¿Por qué? Porque no era un cargo que no habíamos ningún riesgo. Y nos dimos cuenta, bueno, esto siempre se mira después de que ocurre el evento, que, bueno, habían elementos clínicos que no habíamos tomado en cuenta por justamente buscar una persona muy competente. Y era muy competente en su trabajo, pero afectaba en una dimensión particular que no fue considerada en el perfil de cargo no está, trate bien a los demás compañeros, particularmente las damas, no aparece eso, pero aparece cuando ya aparecen los problemas. En ese sentido, el desafío nuestro es cómo seleccionar por indicación y también muchas veces por contraindicación. En ese punto, yo creo que es muy importante que efectivamente muchas de las medidas que vamos a hablar, entrevistas conductuales, entrevistas a Assessment Center, nos van a poder predecir con mucha mayor precisión y claramente no recomendaría utilizar pruebas proyectivas para medir la capacidad. Yo creo que claramente no están diseñadas para eso y no las miden. Yo creo que ese punto está dado a la argumentación de Eduardo. Donde yo sí la tomaría en cuenta en el tema de la motivación. En las motivaciones, en los deseos, en nuestros quereres, en nuestros emocionales, los instrumentos verbales tienen ciertos sesgos y eso muchas veces nos obliga a tener que recurrir a otras pruebas y ahí aparecen las pruebas proyectivas, lo grafológico, los test bajo la lluvia o los test de Lucher o los test de Rorschach, que justamente tratan de complementar lo que la persona dice que le motiva. Y ahí es donde nosotros, y lo que voy a argumentar básicamente, es que vamos a buscar la triangulación de datos, es decir, que nuestros métodos que nos permiten investigar los conocimientos, destreza, los datos empíricos que podemos recolectar en una evaluación conductual, sean coherentes y sean consistentes con investigaciones respecto a cuáles son los autoconceptos, rasgos y motivos, tanto declarados verbalmente por la persona, como también manifestados por estas pruebas proyectivas que permiten acceder a aspectos inconscientes que permiten evaluar estos fenómenos. En términos de síntesis, yo diría que las pruebas proyectivas tienen un lugar acotado y no general y no pretenden medir el desempeño en un cargo. Nos complementan y nos amplían datos para la selección con hipótesis dinámicas. No son hechos de predicción factual, o sea, nos ayudan a entender cómo la persona opera, cómo es su psique, cómo es su dinamismo, no a predecir cómo se va a comportar. Esa inferencia de cómo se va a comportar a futuro es una inferencia que va a tener que tomar en cuenta los datos de la persona, pero también los datos del jefe y de la empresa. Y ahí es donde uno tiene que emitir un juicio integral. Y ahí quizás tengo una diferencia con Eduardo. La mayoría de las investigaciones que se hacen con desempeño se hacen o con vendedores o con espacios donde es muy fácil acotar lo que es el desempeño. Pero cuando entramos a los desempeños reales, jugadores de fútbol, por tomar en cuenta, que uno podría pedir cómo esto se manifiesta, nos encontramos con que hay que tomar en cuenta también quién es el entrenador, si Mourinho es o no es el entrenador, hay que tomar en cuenta cómo está el club, quiénes son los dueños, hay otras variables y eso necesariamente requiere ser incorporado en el juicio. Lo segundo, que estos test consideran la dimensión inconsciente de la personalidad como una influencia importante en el comportamiento laboral, es decir, nos pueden ayudar a predecir o anticipar algunas reacciones que quizás ocurran, no con una alta probabilidad de ocurrencia. No podemos afirmar, mira, una persona que tiene un indicador de impulsividad gigantesco en el Rorschach o en el Lucher o en estos test, pasado mañana va a ser una tremenda embarrada en la organización. No tenemos ninguna temporalidad, no podemos afirmar eso, pero sí podemos afirmar que tienen un riesgo, y ese riesgo está basado, insisto, en una premisa de que esos aspectos inconscientes son muy importantes, sí lo vamos a tomar en cuenta a la hora de asesoría. Probablemente, si lo conversan conmigo, diría que cuidado con esa persona. Si lo conversan con Eduardo Díaz, no, mira, si esas pruebas lo permiten, lo incorpore. En ese sentido también contrapesa la desigualdad social de los métodos verbales y directos como la entrevista y el autorreporte, que también tienen ciertos sesgos que se pueden utilizar. Y yo creo que su uso fundamental es triangulando los datos, es decir, tiene que ser integrado con las otras pruebas, no es en vez de, lo que nunca argumentaría, y de hecho yo los cursos que hago, reprobado el que hace selección con el test de Lucher. Yo uso el test de Lucher, que solamente hace selección con el test de Lucher es para reprobarlo porque obviamente es un test que no está orientado al predecir el desempeño, y eso argumento también complementariamente con Eduardo. Y sí, creo que un dato muy importante, la mayoría de estos test sí aportan datos relevantes sobre los riesgos psicológicos de los postulantes. Nos dan señales, nos dan pistas, y hay que ver si esos riesgos psicológicos son atingentes o no al cargo, que eso es lo que quiere ver. Gracias. Bueno, no me ha llegado ni un papelito. Sería súper fome que no hubiera una pregunta. Como a lo mejor quieren hacerla por la vía del...
De la mano levantada. Aquí hay una pregunta. ¿Alguna otra? ¿Es para alguien en especial o no? En general sí, para Víctor Hugo. Para Víctor Hugo. Claro, usted, maestro. Acá la pregunta fundamental es cómo sé yo que lo que me dice el Lucher efectivamente es así. ¿En qué se diferencia de lanzar una moneda, caras cruz, llevar la discusión a problemas epistemológicos? No responde cómo es el test que concluye lo que concluye. Primero, mi primera discrepancia sería que el test no habla. Los que hablan son los psicólogos. Cuando una persona contesta el test de Lucher, da un patrón de respuesta, que es lo que aparece en la hoja de protocolo. El proceso de integrar la respuesta es lo que habla, y en ese sentido es como tirar 100.000 monedas al azar y tratar de ver qué dicen. Un ejemplo más parecido sería el I Ching, con la complejidad sería como tirar palitos y leerlo. ¿Cuál es la diferencia con estos palitos? En el test de Lucher lo que se busca son elecciones básicamente inferir el estado psicovegetativo del sujeto. Lo que se ha estudiado aquí es la correlación entre preferencias cromáticas y estados del sistema nervioso autónomo, que es como el primer ámbito de diferencia, y sobre eso se construyen las interpretaciones psicológicas. Y en ese sentido hay dos grandes diferencias. Es qué es lo que nos arroja el patrón psicovegetativo de la persona, que es lo que evaluamos en el test de Lucher. Esto es algo particular de ese test, no es de no me atrevería a extrapolarlo a las otras pruebas, y por tanto qué significado puede tener para esa persona y cuál es el uso que yo debo de utilizar de estos hallazgos. Yo debo utilizarla en el proceso de integración de los datos con las otras pruebas. No voy a concluir por el test de Lucher si alguien, comillas, tiene el color rojo, va a meter más goles en un determinado equipo. Eso no lo podría extrapolar. Tengo que ver justamente con las otras pruebas y integrar el dato con el resto de las evidencias. Y voy a ver si, por ejemplo, tiene un buen tracking deportivo, si tiene una buena motivación por ingresar al club, si eso es coherente o no con la elección del rojo, o al revés, si no tiene el rojo, que me indicaría que está desvitalizado, la hipótesis que yo tengo es que le tiene falta de energía, lo que yo voy a anticipar es que probablemente esta persona que tiene una muy buena experiencia laboral y que tiene muy buen desempeño por medidas, comillas, objetivas, tengo un antecedente que me hace peligrar de que va a entrar en un riesgo de tener un bajo desempeño al comienzo por falta de energía y que tengo que explorar cuál es la causa de esa falta de energía y si es temporal o no es temporal. Me hace indagar más, me hace hacerme preguntas que si no tengo el test de Lucher no me las haría, simplemente me quedaría con el tracking del pasado. ¿Puedo tomar un paso? Sí, pero hay otra pregunta también para que no... Sí, no, lo que pasa es que yo creo que la pregunta va a un aspecto fundamental, porque yo estoy de acuerdo 99,9% con tu presentación. O sea, comparto la argumentación con la presentación, no con la respuesta reciente, porque hay una aseveración respecto de la baja energía o el estado psicovegetativo. Yo creo que ese es exactamente el punto. ¿Hay baja energía o no hay baja energía? La afirmación que es, si lo quiere, desde una epistemología positivista, es hay baja energía. Ese es mi punto. Mi punto es, si yo asevero hay baja energía, más allá de cómo se define esa baja energía, hay una aseveración que clasifica, que pone a la persona en un cierto nivel, tal como lo haría otro instrumento que dice la persona tiene retardo mental. Si sirve la baja energía, yo creo que, claro, la evaluación de baja energía es información. Impulsividad, absolutamente. Si tengo a alguien que va a manejar niños chicos, necesito saber su impulsividad. Mi pregunta a la base es, lo que le pedimos al test de Lucher y a otros test proyectivos es lo mismo que le pedimos a otros instrumentos o a otros esquemas de evaluación. No estoy en una instancia en selección comprensiva. Estoy en una instancia donde saco una resolución que la puedo integrar, comparto la integración, entiendo que no es dicotómica, y que cuando asevera que hay impulsividad, mi pregunta es, ¿hay o no hay impulsividad en esa aseveración? Que va a ser integrada con otra información, pero supongamos por un minuto que el instrumento se equivoca y entrega datos falsos, que la persona que dice baja energía, tengo datos que me demuestran que no tiene baja energía y que lo va a hacer extraordinario y que va a ser el Beckham que hacía los goles. No porque todavía tiene a Alexis Sánchez, pero Alexis Sánchez lo va a fregar. Pero quiero saber si es bueno Beckham y que en general jugaría bien. Otra cosa es que tenga otros factores contextuales. Pero ¿tiene impulsividad? ¿Tiene baja energía? Ese es el cuestionamiento. ¿Cuál es mi punto? Eso no ha sido demostrado en ningún minuto por los instrumentos proyectivos, en su mayoría, y no específicamente por el Lucher. ¿Puedo decir algo? Sí. Que en general yo también dentro de la búsqueda que he hecho, también concuerdo con Eduardo que la gente que sostiene las pruebas proyectivas se preocupa muy poco por en realidad demostrar que lo que hacen sus pruebas lo hace realmente. O sea, por ejemplo, ese libro de Personas bajo la lluvia,
que se usa Top One en Argentina, uno se compra un librito como de 50 páginas, en que lo primero que te dice es que no saben quién es el autor del test. Después dicen, no, esto fue perfeccionado por fulano, que lo ocupó en su consulta. Entonces uno tendría que haber ido a la consulta de fulano para poder comprobar. Y después tenemos una muestra empírica que lo respalda. Y una tabla de frecuencias sobre los tipos de respuestas que dice la gente sobre el test. Entonces, yo creo que también hay que asumir, no siendo una persona que está en contra del uso de las predictivas, ni mucho menos, que efectivamente debería haber un poquito más de preocupación de parte de la gente que ha desarrollado estas pruebas, de ponerla por lo menos en el circuito de la discusión, de mostrar una investigación, digamos, que sustente o una que no sustente, digamos, y en ese sentido le encuentro razón a Eduardo. Yo me gustaría precisar. Agreguemos una pregunta. Bueno. Yo tengo dos. Primero, te quiero agradecer, Ignacio, a Víctor Hugo y Eduardo, porque yo realmente lo he pasado muy bien, no solamente ha sido profunda, como dice una opuesta, sino que además ha sido muy entretenida. Estoy muy agradecido. Dicho eso, tengo una pregunta para Víctor Hugo y una pregunta para Eduardo. Si yo entiendo bien a Víctor Hugo, el peso del psicólogo sobre el instrumento es apabullante. No el instrumento, el psicólogo. Por tanto, ¿qué le recomendarías tú a un psicólogo que esté partiendo? Que efectivamente no tiene el nivel de comprensión, información que permite hacer una investigación. Él requiere un instrumento que lo ayude. Y claramente, el instrumento aquí es un dato interpretable incluso en el puntaje duro. Y para Eduardo, mirando el tema personalidad-motivación, si tú pensaras hoy día en la información que tienes, ¿cuánto del desempeño, pues somos cargos profesionales, es motivación-clima y cuánto sería selección, personalidad, si fuera un dato o capacidad cognitiva? ¿Qué porcentaje le asignarías pensando en la predicción? Dos puntos. Primero, algo de lo que ya mencionó Eduardo. Voy a insistir en lo que tú afirmabas. Aquí es el psicólogo el que interpreta, no el test. O sea, el test no mide impulsividad pura. ¿Qué es lo que tenemos en nuestros manuales? Encontramos que las personas impulsivas tienen cierto patrón cromático. No afirma que dado que tiene ese patrón cromático, tiene impulsividad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, sino que me enciende una señal de alarma y por tanto no puedo llegar a la respuesta que me plantea Eduardo de si me eligió estos colores, necesariamente tiene impulsividad o necesariamente está digitalizado. Me pone, este es un patrón cromático que hemos visto en ciertas personas que les pasan esto y yo tengo que tomar la decisión si esa hipótesis la voy a validar o no la voy a validar. No me voy a escurrir de la responsabilidad de que la investigación tiene que ser hecha con un psicólogo que interprete. Y en ese sentido, cualquier investigación que se haga con un test, comillas, proyectivo o con un test reactivo como el Lucher, que prescinda del psicólogo que lo interpreta, no es válida dentro del marco teórico de ese test. O sea, está utilizando herramientas que no corresponden. Lo segundo, que efectivamente, dos sugerencias. Primero, prueben las herramientas que dice Eduardo. O sea, yo los invitaría a que primero utilicen las pruebas y si con eso quedan satisfechos, no busquen nada más y quédense ahí. Si les pasa como a otros, que no quedamos satisfechos con esa respuesta, los invito a que se formen primero en conocer teoría de la personalidad y conocer los otros mundos que existen respecto a cómo se comprende la personalidad y después tendrían que ser formados en cada una de las pruebas. Cada prueba requiere formación con profesores que sean en ese ámbito establecido y que sean profesionales que comprendan los respectivos marcos teóricos para ser interpretables. Porque aquí viene un punto que es central. Usar las pruebas proyectivas requiere un arte de la interpretación. No es una ciencia de la interpretación, es un arte. Es decir, requiere que la persona aprenda a articular los significados. Y las personas que no consideren la interpretación como una herramienta de indagación, no les va a servir test alguno que vayan. Porque efectivamente, si están buscando una herramienta que diga aquí me afirmo y por tanto, y aquí voy a utilizar, y prescindo por tanto mi capacidad de poder integrar otros datos que estoy mirando, van a tener problemas con las pruebas proyectivas. Las pruebas proyectivas requieren la capacidad de interpretar, e interpretar implica tomar todos los datos. Veamos esta pregunta. Eduardo, había una pregunta para Eduardo y después... Sí, la voy a responder en... Seamos breves porque hay 3 o 4 preguntas más y no nos quedamos. Súper breve. Yo creo que llegamos en este coloquio al consenso que nos gusta el fútbol, pero no lo que es una buena táctica ni buenos goles. Nos faltó entrar a que es un bonito gol. Y
Me genera muchas dudas el instrumento en sí mismo, que está en manos de un contexto en el que los datos indican que tiene altísima probabilidad de ser mal utilizado. Eso más allá del test, independiente de la responsabilidad que tenga el test, el peso del sistema que lo tiene que operar, yo creo, viendo la práctica de consultoría, veo que su utilización y su comprensión dista drásticamente de la visión más completa que tú tienes y que se puede tener teniendo el test, y que sí es utilizado de la misma manera que otros instrumentos, por lo tanto con un tremendo espacio de error, más allá de mi cuestionamiento que requeriría otra conversa de la validez técnica, de está la impulsividad o no. No sé si la explicación, me gustaría haber entrado a la explicación de que lo que tú explicabas de que a los impulsivos pueden tener cierto patrón de colores, no sé si esa explicación se logra, tendríamos que entrar ahí, no alcanzamos. Respondiendo a la pregunta de Andrés, yo creo que hay un tremendo pedazo de explicación de la motivación. No me la podría jugar con un número, yo creo que sería falso jugarla con un número, pero si yo combinara capacidades bien medidas, donde no me interesa mi hacer promoción de un test en particular, pero capacidades bien medidas, capacidades cognitivas, tienen un tremendo pedazo explicado en cientos de estudios como predicción del desempeño. Motivación es un tremendo factor y una debilidad que tenemos hoy día, no tenemos un consenso sobre cómo medirlo bien, y a mí me genera demasiadas dudas la forma en que lo mide lo proyectivo, porque no ha demostrado que sea razonablemente bueno para eso. Tampoco lo han demostrado en forma extraordinaria los inventarios. Tenemos una tarea pendiente respecto a motivación, sin ninguna duda. Yo creo que hay otras vías de explorarlo, vía entrevistas, etc. Tenemos, para ser justo, tenemos dos preguntitas que responder, maestro. Primera pregunta, dice, ¿y qué se dice en países desarrollados acerca de las pruebas proyectivas de selección? Primero, no tengo idea, porque no conozco todos los países desarrollados. Lo que sí les podría responder es que en la tradición anglosajona predomina el uso de herramientas, digamos, como la que ha mencionado Eduardo. Los países que más utilizan pruebas proyectivas son países como Suiza, Francia, España está en medio de los dos mundos, digamos, son de tradiciones distintas. Entonces, sé que se utilizan harto, pero para responder la pregunta de fondo no... ¿Te puedo complementar? Sí. Hay estudios que son empíricos usando el test de Rorschach bajo el sistema de codificación Exner. O sea, desde los años 80 hacia adelante sí hay un cúmulo quizás no tan considerable como respecto de otras pruebas que establecen estudios empíricos usando la codificación Exner. Y además hablar del Rorschach es un saco muy grande. Y también con las pruebas de cuestionarios también se hacen estudios en que, por ejemplo, ocupan una de las variables del Big Five y la tratan de relacionar con algún criterio, digamos, del ambiente laboral. O sea, hay estudios que relacionan indicadores específicos de la codificación Exner con variables de la personalidad y con variables de criterio. ¿Hay una pregunta? ¿Tomo una pregunta? Dale. Es decir, si en algunos países desarrollados los test psicológicos son considerados discriminatorios y no pueden ser usados, no necesariamente, pero si sus resultados no logran demostrar que tienen alguna efectividad, sí pueden ser demandados por discriminatorios. Yo creo que vamos, pero no sé si a alta velocidad, pero a todas luces en esa dirección. Respecto del uso de los test, solamente voy a mostrar un dato. Respecto del uso del test de Lucha, hay un buscador de Google que es Google Trends, que indica cuán buscado es un concepto en el mundo. No es un dato exacto de cuán usado es en ese país, pero está ese dato. Y si uno busca en ese buscador el test más usado en Chile, que es el test de Lucha, de acuerdo a dos estudios por lo menos, uno el que estoy involucrado yo y otro el que no, y buscamos el test de Lucha, esto indica en qué partes del mundo se busca el concepto. Y lo que aparece en el mapa que aparece, está pintado, esto es un dato indirecto, pero es un dato indirecto y sí me indica algo que, por ejemplo, la entrevista estructurada fue cuestionada por un tiempo, hoy día domina en la mayor parte del mundo, la utilizamos, la utiliza CDO, la utilizan otras consultoras, se recomienda, yo la recomiendo en mis cursos. En general se difunde. Esto es, yo reconozco, es indirecto, pero aparece difusión de lo que llega a un cierto consenso de que esto es útil. Al menos respecto de algunos test, este ejemplo se repite con el Rorschach, si da la impresión que o acá le chuntamos con esto, o es al menos una pregunta abierta el que no se ha utilizado en otros lados, a mí me genera duda. Creo que se puede vincular con la siguiente pregunta. En algún contexto donde las pruebas proyectivas es mejor no aplicarlas. Bueno, en general, si es que en un proceso de selección la psicopatología no es un problema, obviamente hay menos necesidad, a mi juicio, de utilizarla. Yo creo que nos podríamos estar de acuerdo. Casos típicos para portar armas, que va a ser el Rorschach, legalmente obligatorio,
utilizarla, y si no hay que portar armas, no hay tanto riesgo, por usar un pequeño ejemplo. Pero lo segundo yo diría, y aquí voy a tomar con el tema de la investigación. Yo creo que el gran problema que tenemos es que no investigamos efectivamente las balizas predictivas ni tampoco las baterías con que utilizamos, y creo que lo mejor es utilizar un enfoque empírico en cada organización en términos de ir chequeando si las pruebas que estamos utilizando predicen lo que estamos tratando de predecir y si estamos satisfechos con estas situaciones. Y ahí me voy a ir al área comercial. El área comercial es donde más simple. Ahí es donde uno más fácilmente puede hacer estudios de validez empírica de instrumentos y uno podría ir depurando, y si una prueba efectivamente no está ayudando en ese ámbito y la tasa de recambio, ya que hay un tema de gestión, puedes cambiar fácilmente a los vendedores, probablemente lo que estoy diciendo puede ser medio crudo, pero es mucho mejor utilizar las herramientas empíricas que demuestren correlación con el desempeño. ¿En qué otro mundo es complejo? Cuando estamos con desempeños organizacionales más relevantes, en el que tenemos que mirar la capacidad de toma de decisiones de la gente, donde tenemos que tomar en cuenta, digamos, la complejidad de la organización. Es más difícil para mí, por lo menos, prescindir de ella, porque efectivamente me da información que yo sí considero que es relevante, pero bueno, porque una opinión no es un hecho, digamos, como diría aquí. Bueno, son 25 para las 4. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. Yo creo que nos quedamos con mucho gusto poco. Algunos de nosotros tenemos otras actividades. No sé si aquí a los panelistas podrán quedarse un rato por si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Quiero agradecer la participación de todos, a la escuela también por habernos apoyado en la organización de este coloquio. Yo creo que ojalá podamos seguir hablando del tema, escribir, investigar, como decías tú, porque creo que es un tema tremendamente relevante y la asistencia de usted hoy día también lo atestigua. Así que muchísimas gracias y tengan una buena tarde.